en dos, vamos a dividirlo en dos prácticas. Primera, la información. Después vendría la práctica que nos lleva, ahora sí, al punto medular de este señor de la noche, ¿sí? No sin antes avisarles a ustedes que este trabajo, su servidor, bueno, su servidor de ustedes, ya lo ha hecho. Y de primera mano puedo decirles, de primera experiencia, como en el Tilistli está ahí presente, ¿no? Quiero unir a Moshli Borgia y a Moshli Meyer en esta clase, en esta información. Eh, la Moshli Borgia es un poquito más extenso, abarca a diferentes ámbitos de la vida, tanto el de la medicina, tanto lo espiritual, tanto lo energético y también, ¿por qué no decirlo?, la parte intelectual y esa magia hermosa de guiarnos de cómo vivir esta vida, ¿de acuerdo? Y como ustedes pueden ver aquí, este es uno de los emblemas de nuestro círculo, que es, perdón, el Tlacatecolotl. Tlacatecolotl, como ustedes sabrán, es el hombre, es la persona que empodera, que empuña el bastón de trabajo para su transformación como trabajador con la energía del tecolote. En uno de las informaciones de Sahagún, ¿no? Que recuerden, no los podemos seguir eh, tal cual como lo menciona él, pero sí como un referente bibliográfico netamente, la información sobre estas personas, que ellos, claro, desde su visión, desde su perspectiva colonizadora europea, nos dice que eran brujos, ¿no? Ellos se denominaban así, Tlacatecolotl, ¿sí? Decían ellos, en contraste, porque a ellos les encanta dividir los hermanitos europeos. Dividen. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Ojo, ellos tenemos que aprender a discernir eso, hermanitos. ¿Sí? Dicen, los Tísit, las personas que trabajaban la energía, dice, la energía buena, o sea que eran los brujos blancos, dicen ellos, ¿no? Y, y los tlacatecolos, que eran los brujos negros, que eran los malos, porque ellos así los denominan, así etiquetan. Los Tísit eran buenos, sanaban, quitaban males, protegían al pueblo. Oh, pero no, los Tlacatecolot eran los malos, ¿no? En algún momento un hermanito estábamos platicando justamente sobre esta temática. Dice, no, y si quieres nos remitimos a la bibliografía de, ¿no?, de Sahagún, de Motolinia. Ah, digo, bueno, no, bueno, pues está bien, ¿no? Eso es interesante. Pero ¿por qué piensas? Pero ¿por qué tú quieres justificar como ese europeo? ¿Por qué no te vas a la fuente? Que no está escrito, ¿eh?
No está escrito. ¿Por qué no te vas a la fuente, a la práctica, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio totalmente práctico. Dentro de la creencia de los abuelos, Tísic, Tísic, o sea, como el que maneja la sanación, el que maneja la energía que empodera, que sana, que cura, solamente el cuerpo no cura o sana lo espiritual, lo emocional. Ajá. Te digo, y Tlacatecolo, dice, es el que impone el mal. Te digo, para que tú puedas trabajar las dos energías, ¿qué necesitas? No, pues estudiar. No, te, de- te decepciono con eso. No necesitas estudiar. Que entonces necesitas practicar primero. ¿Ah? ¿Estás listo? Dice, sí, claro, tú dime qué hay que hacer. Bueno, vamos a pararnos frente a frente y quiero que no me quites la mirada ni yo te quitaré la mirada. Justo a los ojos. Lee, lee lo que estoy pensando. Yo leeré lo que tú estás pensando. ¿No? Esto es lo que les voy a compartir a partir del día lunes por 13 días. Esto. Acá atrás hago esto y hago esto. Permíteme, ¿no? Hago esto es cerrar. Ya esto está abierto y lo que hago con esto es fueguito. ¿Para qué? Para que no te lean tus pensamientos. Y con tus manos haces como ese bostezo, bostezar, como si tuvieras sueño a propósito. ¿Qué es? Es una protección. Es cerrar tu mente para él y mirarle a los ojos sin parpadear. Pero tú antes ya te protegiste. Tú antes ya cerraste por ese momento. Haces el bostezo. Al bostezar, al generar ese como querer soñar, nuestros ojos se llenan de esa retina, de esas lágrimas. Y esas lágrimas, para los que los hemos probado, es salado, es saladito nuestras lágrimas. Tiene un porqué. Al generar ese bostezo, nuestros ojos lagrimean. Y hago esto. Genero, genero, estoy generando lágrimas. ¿Ah? Recuerden, agua con sal, protección, limpieza. ¿Sí? Si se dan cuenta, al momento de hacer esto, estoy activando esta parte del cerebro que en los Amoshli están, si se han dado cuenta, está de color rojito acá.
Yo lo activo. ¿Con qué? Al rozar nuestro cabello. Este cabello es un conductor, es energía. Y cierro mi tonal y mi nahuatl. Y con el fueguito estoy sellando. Tle. Por eso, por eso, la mayoría de las palabras mictlantlecutli, tlacatlecutli, tletl es protector, el abuelo fuego, el abuelo anciano. Lo estamos haciendo presente, ¿de acuerdo? Si gustan, cuando ustedes se encuentren con alguna persona que les diga, vamos a vernos, vamos a vernos a los ojos. Inmediatamente hagan, de acuerdo, es un acto parecido muy sencillo. Hago esto, abro mis brazos, ¿de acuerdo? Hago con mis manos, hago esto. Al momento de mover esto, nuestra columna vertebral se activa, haces esto. Pero tú ya estás cerrando y tus deditos esto les haces. Tu mente, cuerpo, se está activando tu sistema perceptivo periférico de todo tu cuerpo. Y eso hace que tú selles. ¿Saben? Es lo primero que vamos a aprender para viajar con el tecolotito. Y no tan solo cuando alguien nos dice, pues quiero verte, vamos a vernos a los ojos. No, sirve para dos cosas. Ojo, al momento de hacer esto, enderezamos nuestra columna, estamos activándolo, estamos diciéndole a nuestro cuerpo, a nuestro sistema perceptivo e intuitivo, ¿qué le estamos diciendo? Atento, alerta, percibe tú la energía primero y cierra. Y con hacer esto, agua, tierra, tonal, nahual, aire, cerramos. Y como este es fueguito, estamos haciendo chispitas. Estamos encendiendo nuestro fueguito porque estamos honrando al abuelo fuego, este dedito gordito. ¿Entienden? Y al generar este bostezo, estoy generando lágrimas y estas lágrimas van a proteger mi vista para que no pueda leer la otra persona. Pero también estas agua con sal, que es natural, que produce nuestro cuerpo, va a hacer que cristalice nuestros ojos y pueda ver mejor. El abuelo tecolotito abre y cierra los ojos. Y con eso cristaliza con ese lagrimeo sus ojos. Y y esas lágrimas va a hacer o hace para poder ver y enfocar, ver la energía de la otra persona. Si lo quieren practicar, hagámoslo con alguien de manera presencial. Es un primer ejercicio. Dice, se dice que cuando tú haces esto, y eso está comprobado, en verdad, cuando tú haces esto, empiezas a pensar, empiezas a percibir cómo aquí está esta persona que la empiezo a mirar de frente, vence su mirada. Incluso decimos nosotros, pues que
Creo que es muy común, tal vez lo hayan escuchado ustedes en algún momento con los abuelitos, con sus abuelitas. Es que te echaron ojo, ¿no? O te hicieron mal de ojo. Dicen, ¿cómo está eso que mal de ojo? Sí, porque empezaron a leer tu energía y lo contaminaron. Es muy fácil detectar a personas que practican este arte, el de la mirada. ¿Por qué? Cuando los intimidas, te les quedas viendo sin parpadear, porque tú ya cristalizaste tus ojos, ya los protegiste. ¿Qué hacen ellos? ¿Desvían la mirada o solamente se agachan? Es una forma de detectar también a personas que tienen o que trabajan con esta energía del náhuatl. Te les quedas viendo y lo que hacen, se agachan. Es fácil detectarlos. Con el ejercicio continuo podemos enviarle sanación, pero también mal. Cuando sanemos nosotros, que algunos ya hemos estado en esa sanación, veámosle a los ojos. Los ojos son la ventana del espíritu y del poder de cada nahualito, de cada persona. A ello, a ello corresponde, Hay una cobijita ahí, muy. Ahí. a ello corresponde el motor, el trabajo, la luz del practicante. Y no lo digo yo, lo dice el abuelo Mictlantecutli. Aquí está, miren. ¿Ya se dieron cuenta? Uno, dos, tiene tres tecpas. Tiene tonal y nahual. Valorar la vida, el que está en la nariz. Valorar la conexión con el universo. Valorar la percepción. Y es uno de los macuilti en Mictlantecutli. Ahí está la manita que sale en su cuello. Ahora bien, al mismo tiempo, Mictlantecutli nos muestra dos cosas súper importantes. Hacia abajo y hacia arriba con el bastón. El bastón es de Xipetotec. No nos olvidemos. El bastón es de Xipetotec. ¿Y Xipetotec qué dice? Cambio de piel. Para que tú cambies de piel, o sea, de cuerpo, si quieres de cuerpo físico, ¿eh? ¿Se puede? Sí. De la mente, sí. De energía, sí. Vaya, es en toda la extensión de la palabra, es la transformación, la transgresión de lo preestablecido comúnmente, pero tú tendrás que trabajar con esa transgredir, infiltrarte en esa energía, utilizando, utilizando tu fuerza de voluntad con la parte de Ishtlakolyuhki. O sea, vas a empoderarte de percibir, de ver, de oler, de disfrutar, no con los ojos, no con los ojos, de activar todo tus siete cuellos, tu tonal, tu nahual, para poder trabajarlo. Y no lo digo yo, aquí está, miren.
Ixtlaculiohki, 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 ixtlaculiohki. ¿Por qué cuatro? Tlamatilistli. ¿A poco el tlamatilistli y la sabiduría lo podemos tocar? ¿No? ¿Lo podemos percibir? Tal vez. Dis- Vislumbrarlo y verlo en una persona, sí. Desde su forma de actuar. Ixpetlanilistli, la conexión. ¿Alguien lo ha visto cuando dice, oh, ahora entiendo por qué actúo de una otra forma? ¿Lo pueden ver? Entendimiento, comprensión, asimilación, así podemos verlo de eso. Cambio, tlacayopatilistle. Hay cambios que no podemos ver. A lo mejor lo que sí podemos ver, quizá pues nuestro cuerpo que vamos quedando, ¿por qué no, verdad? Nuestras canas. Algunos de nosotros pues los ocultamos, lo pintamos. ¿Pero por qué? Es lo más natural. No van a decir que estoy viejo. Por favor, no puedes ocultar, decimos, con un dedo el sol. Sé lo que realmente eres, sin tapujos, sin máscaras. Sé original. Es lo que nos dice el abuelo Mictlantecutli. Yo el Chicahualistli. Sin duda la fuerza de voluntad no lo vemos, pero sí, vámonos. No, es que no puedo, hoy no puedo porque no tengo. ¿Será? ¿Será eso? Mientras estés vivo, sigue luchando por lo que quieres. No es que me hace falta esto, el otro. Para eso, para eso el universo te dio la boca, te dio la mente, te dio el corazón. Pide. Y el universo, confía en el universo que todo te dará. Mm. El obstáculo somos a veces nosotros. Y nos lo dice Mictlantecutli, miren, este círculo, este otro círculo. Crea, nos dice, crea la conexión. No te desistas, no te resistas más bien. Y vean, miren, cómo su piel, pues es de Mictlantecutli, pero todo su atuendo, su armadura es de Xipetote. Tlacatecolot, este es tecolote, el tecolote, el ave que vuela, es lo espiritual y Coat es lo material. Curioso, ¿no? Que en el la otra percepción es un quetzal, un ave quetzal que representa lo espiritual. Pero el Coat también es lo material, ¿sí? Ahora, para poder distinguirlo un poquito, podemos decir quetzal, quetzal y Coat, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl representaría el día. Tecolocóatl representaría la noche. Y el Coatl somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, a lo que voy. De todo lo que les dije, casi abarcamos todo. No es que hayamos abarcado todo, no, no casi. Miren, permíteme, es que me manda luego. Sí, pues esta parte. Sí. Nuestro trabajo dice, Yohualtlecutli Mictlantlecutli, el Señor de la noche, Teotlapalehuiquel Tecolor. Teo, sagrado, Tlapalehuiquel, protector, el que ayuda, el que protege, el que empodera. La estructura de las raíces
Mik, de Miki, raíz de la palabra muerte. Recuerden que la muerte es natural, que la muerte está presente en cada uno de nuestros actos. Por eso dentro de la imagen, Mictlantecuhtli en la nariz tiene ese cuchillo de pedernal, porque dice, disfruta de cada respirar, de cada actuar, de cada vivir, de cada proceso. Regularmente queremos nosotros como seres humanos que me pasen todas las cosas buenas, ¿no? Vivir en la abundancia, vivir en todo lo hermoso. Ah, pero que no me pasen cosas malas, decimos. Pero ¿qué cosas son malas? Las dos son necesarias. Nosotros vamos muriendo día a día, minuto a minuto, desde que nacemos. ¿Por qué? Porque vamos dejando morir a ese ser, ¿verdad? Que tenemos. Tlán viene de la raíz de la palabra locativa, que se traduce como el lugar o raíz del lugar. Tlán viene de tlantli, del diente, de la raíz del diente que está conectado, ¿no? De tlantli. Por eso dentro de los amoshli, para decir tlán, dibujan un dientito, ¿no? Tle o te, la energía de la persona que enciende el fuego sagrado. Cuando encendemos el fueguito, estamos aquí, el que enciende la chispa. Custli, el gran señor con sabiduría ancestral. Por eso Tonacatecutli, ¿no? Por eso Mictlantlecutli, ¿sí? Tecolotl, el tecolote, te, persona, colotl, alacrán. Ojo, ojo, he aquí. ¿Se acuerdan de la imagen del alacrán? Sus tenazas y su aguijón. Inclusive con ese mismo aguijón, el mismo alacrán se llega a lastimar. También nosotros como personas nos llegamos a lastimar a nosotros mismos con nuestras decisiones. Por eso yo les decía hace rato, Tizitl con Tlacatecolotl viven dentro de nuestra misma persona. ¿O acaso nosotros no tendríamos que aprender a protegernos de los que nos hacen daño? ¿A proteger a nuestros seres queridos? Lo tendremos que hacer. O yo les preguntaría, cuando hice esto, permíteme, cuando yo hice esto, por eso quise de compartirles ese ejercicio, precisamente para reflexionar hice esto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy protegiendo y tengo que leer el rostro de la otra persona. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, estamos protegiéndonos, estamos empoderándonos. ¿Y es malo? ¿Es bueno? No, no, porque es algo que debemos de hacerlo. O por ejemplo, encerrar, cegar a esa persona para que se descontrole, no se concentre en lo que va a hacer. ¿Se puede? Sí. Para eso, disimuladamente, agarro mi salivita y paso cerca de él
Es muy común que no tiene ¿cómo estás? Con mi salivita. Y aquí lo estoy sellando. ¿Y eso es bueno, eso es malo? Dígame usted, ¿no? Por eso es el alacrán, es un abuelito de Xiutlekuchtli. Es estar en el constante armonía y equilibrio. No olvidar que estamos en la luz y en la oscuridad. Eso es lo que nos toca a nosotros ser. Tecolotl, te, persona, energía, fuego. Crear ese equilibrio, esa armonía en nuestro ser. Este es a ver, creo que, permíteme, creo que no lo aguardó la imagen. Aquí está. Este es de la Moshli Feyerabadi Meyer. ¿Por qué quise retomarlo? ¿Por qué dijimos que lo vamos a retomar? Porque es trabajar con el Tezcatlipoca. Aquí es más explícito. Aquí es más explícito. ¿Por qué? Porque justamente se refiere a la práctica nahuálica, a la práctica empoderadora del nahual. Vean, Mictlantecutli, como un tocado, como un tipo de casco, él está protegido. ¿Ya se dieron cuenta por quién? ¿Es una serpiente o o es un cipactli? ¿Qué sería? Un Zipacle Tamaxiani, pero tiene ambas mandíbulas, la superior y la inferior. Sería Ujú. Coat. Sería Coal, sería cipactli. ¿Qué dicen los demás? Yo voto por Zipacli. Ujú. Los dos son reptiles, acuérdense. Los dos. Es un desdoblamiento de los dos, pero también es un desdoblamiento de una persona. Chequen sus dientes. Están Cuando parejos, es, cuando es coat, tiene su con colmillo, colmillos. miren, ¿no? Cuando es cipactli, son derechitos sus dientes y son puntiaguditos. Ese tiene dientes humanos. Que tiene aquí, el pequeño casco que tiene Mictlantecutli, es lo que hicimos ¿Qué estoy activando? Como ese pequeño casco que no permite que puedan leer mis pensamientos, mis emociones, mi energía. Esta unión que vemos aquí es de Ixtlaculuqui, ¿se acuerdan? Es de Ixtlaculuqui, la percepción e intuición no a través de los ojos, a través de nuestro chalchihuitl. Aquí en esta parte tienen tres, ¿no? La creación y el malinali, la hoja de la medicina, porque es una medicina. Ojo, a pesar de que decimos la medicina o medicina es para sanar, sí, pero esa misma planta, aumentale el dosis, ¿qué sucede? Se convierte en un
En un veneno. Del mismo veneno puedes obtener, ¿de qué? el El La contraveneno. cura. La medicina. cura. He ahí lo que les decía, mantenerte ¿qué? En esa armonía. Ni tan tan, ni muy muy, decimos coloquialmente. A la vez que este Mictlantecutli nos muestra las dos mandíbulas. Sí, nos habla de trabajar lo material, nos habla de trabajar lo espiritual. Al mismo tiempo, si se dan cuenta ustedes, aquí en sus brazos, tiene estos ataditos de Xipetotec también, así como lo vimos en el Amoshli Borgia. En una mano, si nos ponemos de perfil del abuelito Mictlantecutli, en la mano derecha tiene que es un hueso, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de hueso sería? ¿Un fémur? ¿Una mandíbula? ¿Qué sería? ¿Han visto ese hueso en algún tonal? Como una tibia, un peroné. Ujú, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más observan? ¿Es una Ah, mandíbula? es una mandíbula. Chequen la forma. Aquí miren, este pequeño circulito, si aquí nosotros ponemos Malinali, ahí está. Y la Malinali es de una mandíbula, ¿sí? Ahora, correlacionando todo esto, en esta parte de Malinali, en la mandíbula encontramos a quién? A Xolotl, a Oli. Olin. Entonces, si empezamos a unir toda esta información y vean, un puntito blanco. A través de la práctica, a través de nuestro Neltilistli, que es lo más hermoso, podemos alcanzar la medicina de la transformación física del cuerpo. Pero también nos habla justamente, si se dan cuenta, el huesito no es blanco ni amarillo, es de color rojo. ¿Por qué? Porque implica fuerza de voluntad, porque implica trabajar arduamente. Y en la mano izquierda encontramos a un corazón como si fuera un ayacastle, un ayacastle, con lengüetitas de malinali verde y amarillo. ¿Sí? ¿Qué simbolizaría? ¿Para qué funciona el ayacastle, por ejemplo? Para limpiar los caminos. Ujú. Pero cuando, ajá, sí, también, pero cuando agarramos estamos acompañando a alguien cantando. ¿Qué hacemos? Al Armonía. moverlo. Puede ser armonía, Temastiani. Ajá, la armonía. ¿Qué más? Elevar el rezo y mover las energías. El ritmo. Con el ritmo, porque es un recito que estamos haciendo. Lo que decimos es que estoy ofrendando un cantito.
Es un rezo. Es un rezo que conecta mente y corazón y cuerpo y con la herramienta. ¿Y por qué justamente lo toma como si fuera el corazón? Cuando nosotros estamos muy emocionados, ¿no? Con algo, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se escucha. Con aumenta su vibración. ritmo de vibración. Al igual cuando estamos eufóricos, pero también cuando estamos con esa emoción intensa del miedo. No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando nuestro cuerpo está en esa percepción de la energía, nuestro cuerpo empieza a palpitar. No. Y sucede eso cuando elevamos nuestra energía, que es intangible. El Ayacastle nos enseña eso. Ayaca, el que va adelante, el que va al frente, al mando. Entonces, nos dice Mictlantecutli, disfruta tu corazón, su palpitar, su vibrar, porque el día que éste ya no esté en ese movimiento, en ese palpitar, te vienes conmigo. ¿No lo recuerda eso? Sí, nos recuerda eso. Además que nos recuerda, si ustedes, miren, de todos los señores de la noche, Mictlantecutli es el único que tiene una imagen extra acá arriba. ¿Sí? La cuerda, ¿qué representa? Disciplina, Disciplina, ¿qué más? la dualidad Sí, la dualidad porque se tuerce los dos, ¿no? lleva dos. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía de la danza de los maromeros? Ujú. En la danza de los maromeros aquí ponen así, miren, como la imagen que vemos de Tlacatecolotl acá. El otro lado también ponen, igual, como si fuera un X. Y en medio de donde se cruza, ponen una cuerda. Y hay un personaje que va con un pequeño bastón largo, 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 y va caminando sobre la cuerda, va equilibrándose. ¿Esa cuerda qué representa? La vida, ¿Sí? Nuestra vida, nuestro sendero. Y vean, esta cuerda está torcida y en medio tiene tecpat, listo para cortar. Pero ¿por qué no ponen una tira larga y que esté tecpat listo para...? Porque tienen que torcerlo, listo para torcerlo con tecpat y su luz. No se recuerda. Tú mismo puedes vivir con Mictlantecutli en este mundo terrenal, pero también en el mundo del Mictlampa, del espiritual. Tú decides cuándo cortar esa cuerda. ¿De qué va a suceder? Va a suceder, va a estar ahí el cuchillito para cortarlo. Ahí va a estar. ¿Sí? Además, no te olvides, es lo único que va a suceder contigo. Ahora, que eres consciente que puedes vivir en estos dos mundos, que en las manos tiene Mictlantecutli en lo espiritual y lo tonal,
de que te puedes proteger. Apenas un ejercicio les compartí. ¿Hay más? Sí, pero este es el básico, el de activo, inclusive discretamente, ya después. Y genero ese bostezo. ¿A poco si puedes generar el bostezo? Sí, lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. Es una gran ceremonia. Sí, sí es una ceremonia. Trabajando los 4 rumbos. Siendo el macuili. Como nos lo muestra aquí, miren. Aquí está el espejito. El conocimiento y la medicina. Elevar la medicina. Trabajarlo de esa forma. Tenemos, vean, aquí no hay duda. El color rojo y el color azul son los colores del tonali Olin. Y Olin, ¿quién es su protector? Xolotl. Y justo el que ven ustedes ahí es una persona. La cabeza es de una persona. Pero está en ese trance, en ese estado de éxtasis. Cuando nosotros ponemos en blanco nuestros ojos, viajamos hacia adentro de nosotros. Exploramos ese lugar intacto, ese lugar donde quizá no hemos explorado nuestro yo interno. Al mismo tiempo nos muestra las 2 alas, pero un solo pie, el otro pie no aparece. ¿Por qué será? ¿Tendría la misma explicación con Zipacli? Posiblemente. Puede ser porque tenemos un pie en este plano y un pie en el otro. Así es. ¿Qué más nos dice? Nos da más información. No aparece el pie del nahual, Así es. solamente vemos el del tonal. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, cuerpo de ave, cabeza de persona. No. Esta es una de las ceremonias mucho más, para algunos es mucho más compleja, pero cuando ya lo practicamos, es mucho más sencilla. ¿Por qué? La misma imagen nos va guiando. Nos muestra solamente un pie, un solo pie, porque dice, tú puedes viajar a través de estos 2 mundos. Tú puedes entrar en la mente. Al entrar en la mente del tecolotito, puedes viajar con él. Ahorita más o menos les voy a explicar, porque es extenso. Y en la segunda práctica, ahorita estamos conociendo los señores de la noche. Estamos con el 5.º señor de la noche. Después vienen las ceremonias. Y ahí viene la práctica. Primero con Xiutlecutli y así está con los 9. Y ese va a ser solamente los días, los días sábados y viernes, ¿no? O martes, ¿no? Vamos a agarrar una novena desde el principio, todos los días ceremonias. Y vienen otros 9, y vienen otros 9. La práctica nos va a hacer que seamos
Y en la Moshli, Feyerabad y Meyer nos viene diciendo qué hay que hacer. Bueno, nos muestra justamente nuestros dos tipos de cuerpo. Viajar a través de la mente, porque aquí nos aparece como si no estuviera viendo, como si estuviera cerrando el ojo, como no está enfocando a través de los ojos. Porque justamente nos indica que, que no, que no tan solo podemos utilizar los ojos físicos, también podemos utilizar los ojos espirituales, ver y percibir lo intangible. Pero para que suceda esto, tienes que aceptar que debe de morir tu pensamiento anterior. Por eso le ponen la mandíbula de Miquistli. Tienes que dejar morir a esa persona. En su oído tiene empoderado, ¿no? Saber escuchar. Tienes que activar tu percepción. Sus cabellitos están muy parados. ¿Sí? No olvidemos que todo este trabajo, hermanitos, miren, aquí tenemos tres penquitas de maguey. Este color rojo y el color verde lo encontramos en la plantita de maguey de Mayahuel o Meyahuel. Este es el trabajo, la fuerza de voluntad que hay que aplicar. Y tenemos dos lesnas, ¿no? Justamente trabajando las dos energías, ¿verdad? Todo tiene una práctica, todo tiene un porqué y para qué. Cuando hagamos las prácticas, los iremos entendiendo mejor. Aquí tenemos un recordatorio, pero también una ceremonia. Aquí tenemos a Mictlancihuatl, ¿verdad? A Mictlancihuatl, esperándonos a que lleguemos a ese lugar. Y las dos son energía femenina. Chequémoslos. Las dos son mujeres. Sí. Sí, las dos son mujeres. Sí. Es Mictlancihuatl. Pero vean, esta es Mictlancihuatl que ven ustedes aquí. Este que vemos aquí no es Mictlancihuatl. ¿Quién creen que sería? Es un ¿Perdón? Teoyaumiki. Es un desdoblamiento también de Teoyaomiki, la energía sagrada de los abuelos que ya fallecieron, pero también, porque son varios desdoblamientos también, de la abuelita Metzli, que Teoyaomiki, la esencia de los abuelos que ya fallecieron, caminan con la luna, sí. Y este también es una abuelita luna que fluye, que está súper conectado con las aguas terrenales. Vean, este color azul es el color jade.
En sus, aquí en su collar tiene ese color jade también. Vaya, está muy vestida de color jade el fluir. Y ella, Mictlantecutli, le enseña a esta serpiente que baja de arriba hacia abajo. Y si ustedes recuerdan, hermanitos, en el Amoshli Borgia, ¿se han visto que dos serpientes, aquí está la oscuridad de la noche, y bajan las dos serpientes y se cruzan? Aquí está su cabeza de una serpiente, aquí está la cabeza de otra serpiente. Unos son de colores de rojo y algunos son la serpiente amarilla. ¿Sí? Y si se dan cuenta, Mictlanzihuatl le está mostrando esa serpiente. Con una mano, la mano izquierda lo señala a la serpiente y intenta sostenerle la cabeza de esa serpiente. Tonantzimesli también representa esa ciclicidad, esa conexión con él, esa conexión con nosotros. Y aquí sí, esta sin duda es una serpiente, es un coatl. Vean su colmillito. Esa parte también nosotros tenemos que aprendérnoslo cuando empecemos a escribir nuestro propio Amoshli. Vean, estos colmillitos son de serpiente. Ahora, vean este mismo personaje, cómo emana cómo emana de la tierra. Vean la posición de sus manitas, del jade. Emana de la madre tierra. Madre tierra que nos da vida. Dice Mictlanzihuatl, la tierra te va a sostener porque yo vivo en ella, pero a la misma tierra vas a regresar tú. No te olvides. Y este trabajo lo podemos hacer en las tres cenas: Cuespalin, Coscacuautli, Tochli, Xochitl y Malinali. ¿Y por qué les quise presentar esto? La última trecena, ¿cuál es? Del cierre de las trecenas. ¿Cuál es la última? ¿No? ¿No se acuerdan? Tochli. Hoy estamos en la trecena de Yeyecatl. Mañana terminamos la trecena de Yeyecatl. De ahí empieza Juan. La trecena de Secuautli. Termina la trecena de Secuautli, inicia la trecena de Setochli. Y con la trecena de Setochli cerramos un ciclo de 260 tonalti. Ya muy pronto tendremos nuestras 260 palabras nahuálicas. Ya muy pronto tendremos, estoy en eso, que a veces, pues sí, se me va el sueño, ¿no? Escribir los relatos, porque tiene que ir enriquecido. Pero no tan solo los míos, los de ustedes. Vamos a agregarles un eltilisle de ustedes, lo que han escrito. Ese libro no va a ser mío, va a ser de la hermandad. Sí, pero usted es el que está aportando. Sí, sí.
Entonces no estaría yo cumpliendo con la hermandad, ¿no? Solo los estaría yo utilizando a ustedes para que me ayuden a hacer mi libro y diga, vean, otro libro más de Yao, chequenlo, vean, que así se escribe. No, lo vamos a construir juntos, lo vamos a traducir a otros idiomas juntos. Y para la edición, pues vamos a editarlo juntos. Si decimos, queremos ese libro, 15 hermanitos, pues esos 15 libros los editamos. Cada quien se lleva su librito. Ah, pero vamos a, ¿por qué no imprimimos unos 200? Bueno, todos vamos a imprimirlo esos 200. Vamos a estudiarlo. ¿De acuerdo? ¿A qué voy? Aquí es lo que nos dice Mictlantecutli. Para poder renacer, para poder dejar esos viejos hábitos, híjole, pues te va a costar. Tendrás que aprender a vivir en la luz y en la oscuridad. Tendrás que aprender a vivir en esa felicidad y también en la tristeza, los dos disfrutarlos, en lo material y lo espiritual, en el tonal y en el nahual. Por eso no lo muestra este personaje. Vean sus manitas. Y si esas mismas manitas, ¿y por qué les hablo del bostezo? Porque miren, Mictlantecutli, Mictlancihuatl, al igual que Mictlancihuatl, no están sacando la lengua como en el Amoshli Borgia, ¿eh? ¿Ya observaron? Aquí Mictlantecutli solamente no está sacando la lengua, ¿sí? Y justo, si nosotros observamos, tenemos una ofrendita, un molcajete de color rojo con el sustento. Ahí está la telita que representa Xipetotec, pero también tiene un cuchillito de pedernal. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué representaría el número 8, hermanitos? ¿Qué representaría? El nahual, El rumbo del Nahual, ¿qué más? El tonal de Tochli, Mayahuel, todo está súper interconectado. Con Tlaloc Así, también. con Tlaloc, así es, También con Tlaloc. sería Temastiane lo espiritual, lo infinito. Ujú, claro. ¿Y qué representarían estos colorcitos que vemos? Amarillo, verde, rojo, azul. ¿Qué representaría? Los rumbos, Sí, esos jades. Vean, son tres azules. ¿Mm? ¿Cuántos amarillos? Cuatro y un rojo. Todos esos juegos de colores en las cuentitas nos dan información, hermanitos. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Ah? Bueno. También algo, Temashtiani, que Ujú. observo es que es como si fuera un espejo, si lo viéramos como un espejo, desde el centro de los colores, rojo y azul, hacia los extremos, es como si lo dobláramos, quedarían empatados exactamente igual, amarillo con amarillo, azul con azul y amarillo con amarillo de nuevo, pero lo curioso es que en el centro tenemos un rojo y un azul verde que como que juega con esta dualidad del trabajo material, el espiritual, lo visible, lo intangible,
pero como que desde el centro, ¿no? Y eso también se me hace curioso. Ujú. Desde el centro. Y para la visión de los abuelos nahualitos, el centro es el corazón. Y el corazón es el color rojo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, céntrate, no te vayas a los extremos. Decimos nosotros, Shimoyotlali. Shi, como la partícula imperativa de dar una instrucción, de una petición, de una sugerencia. Yol, de yol y vida, pero también de yolo. ¿Por qué tiene las dos cosas? Porque yoli es vida y yolo. Sin corazón no hay vida. Tlali, tranquilízate. Shimoyol Tlali. Dice, tranquilo, céntrate en el corazón. O dicho en otras palabras, hazlo con amor. Ve con los ojos de amor lo que vas a hacer. No lo veas con los ojos del odio, del rencor, del resentimiento. Porque si lo ves así, elevas tu ego, alimentas ese ego que de una u otra forma va a contaminar tu ser, tu energía. Interesante observación, hermanito. Y hay mucha más. Y hay mucho más. ¿Por qué creen que el Tochli está al centro? No creo que los abuelitos hayan dicho, es que así lo queremos, que Tochli esté en medio. No, hay un porqué. Puede ser que sea de los rumbos, no lo sé, díganme ustedes. Cuespalin, ¿de qué rumbo es? ¿De la fuerza Huizlampa. de voluntad? ¿Perdón? Huizlampa. Islampa. ¿Y Coscacuauhtli? También. Ixtlampa, A ver, ¿es de Mictlampa o Huizlampa? Huizlampa. Ixtlampa, Huizlampa. Tochli, ¿de qué rumbo es? También. También es de Huizlampa. Xochitl, ¿de qué rumbo es? Todos del Huizlampa. Todos son del rumbo del Huizlampa. Los 5. Entonces, nos está diciendo, pues, podremos tener todo ese bagaje de sabiduría, todo ese entendimiento. Sí, ya lo entendí, cómo funciona esto. Ya entendí que mi Mictlancíhuatl allá me está esperando, como esa mamá, como esa madre que sabe que su hijo fue a la guerra, a la batalla. Ella, híjole, ya va a llegar mi hijo, estoy esperanzado y lo voy o la voy a recibir con mucho amor, con mucho anhelo, ¿no? Pero, pero aquí el hijo no quiere regresar a casa, no sabe vivir, pero no quiere regresar a casa. Es eso. Cuando entendemos esa parte, hermanitos, que cuando decimos, híjole, pobrecito, se murió. No, regresó a casa. ¿Pero qué dejó? No es que dejó terrenos, carros, no. ¿Qué dejó? En el corazón, por eso dice, en el corazón. ¿Qué dejó? ¿Amor? ¿Enseñanza? ¿Sabiduría? ¿O pasó como ese aire desapercibido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién sabe? Ya. Que se desaparezca, ya murió, ya dice, el muerto al pozo y el vivo al gozo. No, pero no es así.
¿no? Nos recuerda eso. Para trascender, para tener esa inmortalidad que muchas veces lo hemos entendido mal, es sembrar esas semillas de sabiduría, de entendimiento, ¿sí? Y todo esto, vean ustedes a Miquisli, ¿dónde lo ubicamos? Como Mictlantlecujli. ¿Mm? Está adelante, al igual que Mazatl, al igual que Coatl, al igual que Cuespali, al igual que Cali. ¿Mm? Vamos avanzando hacia adelante. Y estas son las tres cenas. Ojalá pudiéramos imprimirlo. Esta imagen son las tres cenas. Cuando tengamos esa trecena, podamos ubicar qué vamos a trabajar. El Miquisli es mucha conciencia también, al igual que el Mazatl, la percepción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? He aquí, vamos a asumir el reto. Teotlayekchihuali, Yualtecutli, Mictlantlecutli y Nahualtecolot. La ceremonia sagrada con el Señor de la Noche, Mictlantlecutli. 1. Ofrendar el tonali, la sangre, al abuelo fuego. Una tela blanco o papel higiénico. 5 gotas, pedirle al abuelo fuego. Decía una hermanita, ¿y de dónde voy a sacar la sangre? ¿De pincharme un dedo o alguna parte? De cualquier parte de tu cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si sea un padecimiento o lo que sea. A mí me ha pasado que periódicamente, no puedo decir que cada 2 meses, cada 2 meses, no. Periódicamente he estado analizando que sangro por la nariz. ¿Ah? Y yo aprovecho ese momento. O a veces en algunos trabajitos que hacemos, pues ahí le andamos haciendo a veces de chalán de albañil, a veces de medio carpintero, a veces de pintor de bastones, a veces creando máscaras, bueno, entonces, a veces por algún accidente te cortas, decimos accidente. Y justamente cuando labramos estos bastones de ahuehuete, las gurbias hay que afilarlas, ¿no? A veces llegas a cortarte y yo aprovecho esa sangre, no tirarlo, a darle el bastoncito a la sangre o hacer 5 puntitos en una telita de blanca o papel higiénico que tengamos, enrollarlo. Abuelito fuego, permíteme ver, permíteme entender, permíteme asimilar, dame la oportunidad que tú me muestres cuál es el mensaje que tú me das. ¿Sí? Puede decir alguien, son supersticiones que usted tiene. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Para las hermanitas, pues tienen su luna. De ahí pueden aprovechar. El abuelito recibe la ofrenda. Sí. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta, hay que tener en mente qué estamos pidiendo. Eso es muy importante. Podemos pedir las dos cosas que decirle, abuelo, pues mira, te ofrendo mi energía, pero pues hay fulano de tal que
trúncale por ahí su camino, que no realice que no realice esos proyectos que está haciendo. El abuelo lo hace. Él, él no etiqueta bueno o malo, él cumple. Pero si yo le digo, yo hago mi rezo del Señor de la Noche, mi Tlantlecutli, y hago mis peticiones necesarias para el camino, por ejemplo, abuelito fuego, permíteme conectarme con el abuelo Mictlantlecutli, pero dile que yo quiero. Anticípate tú, como aquel pedidor que va a pedir la muchacha, pero es como el intercesor. Permíteme trabajar con el abuelo Mictlantlecutli y pues con su nahualito, el tecolote. Ándale. Dile que me ayude a ver a través de los ojos del tecolotito, pero primero en el ensueño. ¿Por qué en el ensueño y por qué no aquí? Porque en el ensueño, porque en el Mictlampa se puede todo. Volar, ver. Quizá con el primer intento, tal vez no, pero vamos a intentarlo. Recuerden que nuestro aliento, nuestra sangre, es lo más sagrado que tenemos. Hacer el recito que hay que pedir. Agradecer, pedir y comprometerme. Sí, es que quiero conectarme con la visión del abuelo Tecolotito, pero me da miedo, no lo hago. Ya pediste, pero tampoco te comprometes. Pues claro que no va a funcionar. Tenemos que estar muy, muy conscientes con estos tres. Estos tres. Agradece, pide y comprométete. En el ensueño pedirle al abuelo Mictlantlecutli que nos dé permiso ver a través del tecolotito, a través de sus ojos, a través de su mente. Ujú. En el ensueño. Llevarle ofrenda a la abuela Mictlancihuar, una ofrenda de miel, epazote, flores en cempasúchil, canela en esas barritas de canela, carne seca y lo que crean que ustedes es necesario ofrendarle. Y forzosamente tiene que ser miel y si no tengo, no, pues cámbialo por algo más que tú puedas llevarle. ¿Mm? Quizá unas tortillitas, quizá unos granitos, unas semillitas, quizá cacao, ¿de acuerdo? Recuerden, no es cuadrado aquí. Vamos adaptándonos. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Wally, yo Wally, Temastiane, hermanitos, buenas noches. Vale, Nonitzi. Una, una, una para realizar esta práctica, para ofrendar nuestra sangre al abuelo fuego. eh, Tiene que cortarse el dedo, cualquiera, específicamente como con la otra práctica que ya realizamos, y con una navaja, o con la espina de un maguey. ¿Cuál es lo más recomendable, Sebastián? Ujú. Lo más recomendable, hermanito, pues con las espinitas de maguey, por lo que nos muestran el amoshli, ¿no? Bien, Inclusive, entonces, ajá, sí, sí, si es con una espina de maguey, pues vamos a ir a sacrificar una espinita del maguey para tenerla. ¿Qué recomendación para poder pedírsela a este elemental del maguey? Porque pues no es nomás llegar y cortársela, ¿no? Hay que hacerle su ofrenda, un pequeño
una pequeña ofrendita y una oración, no sé. A ver, oriénteme, ¿qué más tiene? Bueno, recuerden que la palabra más poderosa y sagrada, lo que se genera aquí y aquí, solo utilizando estas tres cosas. Te agradezco por la medicina que me vas a dar. Te pido permiso y disculpa o perdón por retomar parte de tu cuerpo, que es tu espinita, que a mí me servirá como herramienta para poderme conectar con mi ser interno. Y ahí llevo a lo mejor algún pequeña ofrendita que le doy a la abuelita Maguey, ¿no? Pues aquí también mira, un poco de agua, un poco de mezcalito, una comidita, lo que tengamos. Les decía yo, ¿verdad? Decíamos, pues tenemos que ir de traje, ¿no? Ah, pues mire, te traje esta frutita, pero también dame uno de tus espinitas, ¿no? Ahora, ¿hay un dedo, hay un lugar específico? No, hermanitos, no, ¿sí? Incluso esta misma ceremonia de la sangre, darle al abuelito fuego, también sirve para limpiarte energéticamente cuando, pues ahora sí te contaminas a veces. Cuando hacemos una sanación, por ejemplo, ¡újule! Te sientes débil. ¿Por qué? Y no con estos que los quiera espantar, no, sino que como trabajamos con energía, a veces de toda esa energía que ayudamos a limpiar, pues se nos queda un poquito. Y a veces no sabemos con qué energías fuertes vienen los hermanitos y te dicen, oiga, ayúdame a sanar, ¿no? Sáneme, hágame una limpiecita aquí, ¿sí? Pues vamos. No puedes decir, ah, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pues no, a veces no se puede. Pues adelante, ¿no? Entonces, hermanito, pues no se les olvide siempre, ¿no? La naturaleza nos da todo, la madre Xochiquetzali nos los da todo, solo que también hay que saberle corresponder, ¿no? Darle una ofrendita, hablarle, el por qué vamos a utilizarlo, ¿sí? Y esa práctica se hace así, incluso cuando es una ceremonia mucho más profunda, pues se le tiene que pedir permiso a los arbolitos porque están vivos también, ¿no? A los seres elementales, de dueños de ese lugar, porque todo tiene dueño, aunque no lo parezca, aunque tú tengas tus escrituras firmados por esa comunidad agraria, porque hay un sello institucional. Las energías no conocen de sellos ni de escrituras de pertenencia. Ellos han vivido por tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hermanito, de esa manera lo podemos hacer, ¿no? Llevarle una ofrendita. Ujú, ¿Qué más tiene? Si me permite un estilistli ujú. relacionado a este elemental. Ya hace unos 6, 8 años atrás, pues yo tenía problemas en el trabajo y problemas fuertes a punto de que me iban a correr. Entonces, en un libro que llegó a mis manos, afortunadamente vi una práctica con el maguey y hice ese trabajo precisamente con el maguey. Se lo explico así a grandes rasgos. Fui a donde estaba el maguey, precisamente ahí en la planta donde trabajo en la siderúrgica, un maguey muy grandísimo, una altura que tiene las pencas de como 1,40, 1,50 de alto. Ya se imaginará cómo están las espinas. Eh, Hice un círculo de izquierda a derecha. Mientras estaba haciendo ese círculo, pues en el libro ese venían unas palabras, se me quedaron grabadas porque hice esa práctica 3 veces. Y las palabras que se tenían que decir eran living, lenoninas, lenonon, 3 veces. Mientras estaba haciendo el círculo por 3 veces el círculo.
Y ya de ahí pedirle al elemental, pues del maguey, que me regale una de sus espinas. Y con esa espina todavía la tengo ahí en el trabajo, porque esa práctica la hice un día en la noche, fíjese, yo sin saber. Hice ese trabajo en la noche y le pedí al maguey ciertamente que me ayudara a trabajar para que me mantuviera en el pues, sus amigos. Y los resultados fueron favorables. Entonces, pues yo hice un compromiso con ese elemental, con ese maguey. Todo el tiempo que tuviera la oportunidad de ir a estar un rato con él. Y como está en un área donde casi no hay agua, pues pues ya casi tengo 8 años llevándole agua. Y ese maguey está muy bonito. Pero me recuerda cada vez que voy ese compromiso que hice con ese elemental. Y hace un trabajo, pues, formidable. Eh, Hoy en la noche voy al trabajo y un ratito más me voy y voy a tomarle la fotografía para que compartir de cómo está ese espín después de 8 años. La ve uno y está prácticamente intacta. La tengo envuelta en una telita de seda. Entonces, cada vez que me recuerda, pues voy a ese maguey cuando siento, antes que sentía, pues, algo que me aquejara, y iba y ahí me refugiaba unas cosas, pero ese es mi estilista demasiado. Si tuviera algo muy resolver, si esa práctica con él, pues te da resultados casi, casi de como hacer agradecer. Y creo que he olvidado la- con- no sé si me escuché, me estaba baja de internet. Se estará interrumpiendo Entonces, la señal, tu voz. ese es mi estilista. Ya. ¿Puedes Sí. repetir las palabras que dijiste? Lidran seminas en onón. Living lenoninas lenonon. Living lenoninas lenonon. Si quieren, se los puedo compartir en un archivito por si alguien tiene la necesidad, pues se los comparto con amor. Sí, por favor. Tlazocamati. Sí, hermanito. Casocamati Temasiani, gracias por... Tlazocamati, Nognitzin. Sí, bueno, miren, la esencia de toda práctica, la esencia de toda ceremonia, radica en la seguridad de lo que hacemos y del resultado que decimos, como cuando decimos, hecho está, así va a suceder, así lo decreto y así va a ser, ¿no? Es esa parte que nosotros debemos de aprenderlo en este camino, ¿sí? El día de ayer nos decía un hermanito, es que lo tienes que materializar, ¿sí? Tenemos que trabajar, ¿sí? Por ejemplo, dice, pedirle al abuelo Tecolote que podamos ver a través de sus ojos en la oscuridad. He aquí, algunos hermanitos que nos hemos encontrado, a veces tengo la oportunidad de llevar algunas plumitas justamente de tecolote, que se utilizan en alguna ceremonia, y lo que hago es, pues, aguardarlos y ya en algún momento les comparto algunas plumitas, ¿no? Ahorita estamos en eso, el hermanito Marcos también nos compartió unas plumitas que aquí los tenemos también, ¿verdad? Irlos compartiendo con ustedes porque esa es la esencia, es lo que sigue ahorita en esta práctica. Hay dos formas que podemos hacer conexión con el abuelito Tecolote y con el abuelo Mictlantecutli. Uno, pedirle ver
a través de sus ojos en la oscuridad de nuestra vida terrenal y espiritual nahual, ¿no? Ese es como el primer paso. Pedirle así como nosotros ahorita estamos hablando de, te agradezco por todo lo que me has ayudado, por todo lo que me das. Ayúdame a ver a través de tus ojos. Pero para ello, en algún momento yo les compartía las cualidades, los poderes que tiene un tecolotito. ¿Se acuerdan? Bueno, y si no, pues déjenme buscar ese archivo y les voy compartiendo, ¿verdad? Tenemos que entender y comprender cuáles son todas esas cualidades que tiene este gran abuelo, que es el tecolote. Leer los pensamientos y sentimientos de las personas que nos rodean. ¿Cuál? Utilizando la práctica que al inicio de la clase les decía. Inténtenlo. Esto nos va a servir como protección, pero como también como activación de nuestro poder perceptivo, intuitivo. Nos protegemos, pero también nos empoderamos para poder leer. ¿Sí? Después, claro, primero empecemos con nuestra mascotita, si tenemos una mascota. Y ya después lo podemos hacer con otras personas. Si nos dan permiso, pues vamos a hacerlo con ellos, ¿no? Y aún aunque no nos den permiso, podemos leerlos. Cuando practicamos esto, podemos leer su tonal, su aura, su chimaltonali, de qué color es, y que podamos empezar a ejercitarlo. Entre más lo practiquemos, entre más lo ejercitemos, nos va a ayudar mucho, ¿sí? Recuerden, es más práctica también, llevarlo a la práctica. Entrar en la mente más profunda de las personas. Cuando sabemos leer las mentes de las personas, nos ayuda a que podamos entenderlos y comprenderlos y saber cómo sanarlos. ¿No? Decía algún hermanito, saber entrar en sus pensamientos y a través de sus pensamientos poder controlarlo. Sí, se puede, ¿no? Viajar a través de la oscuridad de la noche y llevar medicina, sanación, empoderamiento, abundancia, prosperidad, sustento sagrado de la energía. Lo que en algún momento ya lo hacemos, ¿no? Mandamos la energía. Justo esto de cómo ir mandando esta energía en estos 13 días de la trecena de Secuautli. Estaré mandando videos de prácticas que, bueno, les pediría yo de manera respetuosa, amorosa, encarecidamente, que los hagan para que podamos experimentar y estemos en sintonía de decir, sí, lo apliqué, me funcionó o no me funcionó, o qué me hizo falta, o qué le puedo yo agregar para que funcione conmigo. Y ahí donde nosotros podemos empezar a trabajar, ¿sí? Intencionando que queremos llevar. ¿Sanación? ¿Sustento? ¿O qué queremos llevar? ¿O maldad? Es que, pero después de esto, ¿qué más? Sí, y estos son los primeros pasos que debemos de hacer para poder acceder a más. Hagámoslo, ¿sí? 2, conectando con el abuelo tecolote. Utilizar las alas del tecolote o plumas, hacerles una velación por 13 días en la noche
para buscar el linaje del tecolotito. ¿Sí? Es como cuando nosotros queremos pertenecer a alguien, ¿no? A una familia. Pues vemos cuál es su linaje, de dónde viene, quiénes son, para poder comprender mejor, ¿sí? Como el linaje de qué, de su especie o qué no, quiénes son sus papás, quiénes son sus hermanos, a través de quién, a través de ellos, platicarles. Y también nosotros platicarles de quiénes somos, qué es lo que queremos, ¿verdad? Es hacer esa comunión. Si ya tengo las alitas, ya tengo las plumitas, pues platicarle a esas plumitas de cómo trabajar, ¿sí? Ahora, nos dice por 13 días y pertenecer a su familia, que seamos adoptados por ellos, por decirlo de una manera. Dice, pues adópteme, quiero ser parte de ustedes, aprender a vivir como ustedes, ¿no? No decir, yo decreto, yo declaro que yo puedo. No, no, no. Vamos a pedirlo con respeto y todo se nos va a dar, ¿no? Aprender la sacralidad del abuelo tecolote y sus poderes mágicos y sanadores. Sin duda, tenemos que aprender desde lo que existe escrito, pero también de lo que existe que es compartido a través de la oralidad, ¿no? Y no tan solo del mundo náhuatl, sino que de otras culturas, de donde viven ustedes. Oye, pero aquí dicen que cuando el tecolote canta, es que existen esas supersticiones, pero hay un porqué. Hay un porqué que se le tiene un miedo o se le tiene un respeto o no se menciona. Hay un porqué. ¿Y eso por qué? Debemos de estudiarlo. ¿En qué se basa? ¿En qué se fundamenta? ¿Mm? Para poder hacer esa conexión con las energías. ¿Eh? Bueno, hermanitos, este es un poco de la presentación del trabajo con el abuelito Mictlantecutli. Mm, pues pareciera que no es nada delicado, pareciera que a veces nosotros lo satanizamos y todo eso, porque lo estamos viendo con una óptica desde un ángulo para nuestra sanación, pero podemos verlo desde un ángulo para hacer daño. Sí, sí se puede utilizar. Por eso Mictlantecutli está al centro, está en medio, es el número 5. Hay 4 tonales atrás y hay 4 señores de la noche también adelante, ¿no? 4 señores de la noche antes y 4 señores de la noche después. Y tiene todo un porqué y para qué, ¿sí? Ahora, yo les pido, si tienen la oportunidad de hacerlo hoy o mañana, esta práctica que les digo. Después de esto, nos faltan todavía 4 señores de la noche. Vamos, como vamos siguiendo la cuenta, cuando llegue Xiutlekuhtli, haremos una ceremonia. Hagan de cuenta, hoy a las 12:45 de la medianoche va a empezar va a estar rigiendo el Señor de la Noche, Xiutlekuhtli. Bueno, vamos a dar instrucciones, vamos a hacer esta ceremonia, hay que utilizar esto y el otro. Hay que practicarlo.
¿Ya lo hicimos? Hacemos un registro. Me sucedió esto, yo obtuve esto y esto. Terminan los 9 señores de la noche, nuevamente empieza. Ahora otra vez esa práctica, pero ahora le agregamos nuestro Neltilist. Así es que, a lo mejor para el hermanito Alberto le da algunos resultados, pero el hermanito, la hermanita Chalchihueje Cacoat le dan otros resultados diferentes, pero los aplica y le funciona. Claro, porque todos somos diferentes, pero esa energía se adapta a nosotros y nos adaptamos a ellos. Si a mí me funciona saumar con ateco, con poposhkomitl y ateco coli, alguien puede decir yo con las plumas sano más rápido. Adelante. He aquí la intención que llegues al punto de poder sanar y limpiar la energía. Lo mismo pasa aquí. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. Esperemos que lo podamos aplicar el día de hoy. Y con esto, si ustedes me dan la oportunidad de acompañarnos y de ir a hacer esta petición a Mictlantecutli. ¿Se puede hoy? Sí, lo podemos hacer. ¿Sí? Enfoquémonos que el día de hoy vamos a visitar al abuelo llevando nuestra ofrendita de copal, de lo que tengamos ahorita a la mano. Ponemos nuestro Poposh Commit y lo prendemos. Ay, no, abuelito, permítanos ensoñar e ir allá a ese lugar. ¿A qué hora? De preferencia, ¿no? A enfocarlo a las de 3 de la mañana a 4 de la mañana. En ese espacio de tiempo, espacio, para viajar y pedirle al abuelito que nos dé la oportunidad de trabajar con el tecolotito, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, hermanitos, pudiéramos trabajarlo y pues mañana damos los resultados. ¿De acuerdo? Hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco que nos hayan acompañado. No sé si quisieran compartirnos algo y si no, pues vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a prepararnos. Hay que sacar la plegaria del abuelo Mictlantecutli para poder, como decirlo, empoderarlo. Sí, hermanito Guillermo, lo escuchamos. Tlapoyaualti, Temachtiani, Tlapoyaualti, La hermanitos. Payahualti. Fíjese que viendo esta imagen, donde está el nahualito convirtiéndose, me hizo recordar mucho unas prácticas que aprendí cuando estuve viviendo en Colorado con una abuelita. Ahí se hacía unas prácticas donde uno se enraizaba con la tierra y entonces empiezo a ver esa patita, que es la patita derecha que viene a enraizarse con la tierra. Y entonces la idea era como visualizarnos cómo nuestro cuello que está en la base de nuestro cuerpo se enraizaba con la tierra y se conectaba con el del corazón y hace el corazón con la parte de la cabeza y se hacía como un túnel de entre los tres. Y aquí se me hace curioso porque veo en las alas están justo en el lado del corazón, como si fuera esa apertura misma de apertura del corazón para hacer como si fuera un chimaltonal alrededor de nosotros. Y luego va hacia la sabiduría, la parte amarilla que va la parte superior. Y entonces en esa primero era como la conexión con el cuerpo y lo que está más allá del cuerpo. Ese era el primer paso, como entenderse en que hay esta energía dentro de nosotros y uno lo puede expandir hacia afuera. Y después el ejercicio era ir profundizando a enraizarse más hacia la tierra. Ella decía como, imagínate que mandas tu energía 500 metros abajo de la tierra y que hacia arriba también lo mandas a 500 metros hacia arriba y en todas direcciones. Y lo que se me hace curioso también de ver la figura de Olin y ahora como entendiendo desde nuestra perspectiva nahuaca, es que ella en esa práctica ah, llevaba por la línea
de lo femenino y entonces uno trabajaba solo con conectarse con la conexión femenina, por ejemplo, de uno mismo. Y luego en otra sesión era conectarse solo con lo masculino. Y entonces era como uno y otro. Y que eh, la idea era como poderlos conjugar a los dos al mismo tiempo, en algún momento. Eh, ya mi tiempo allá en el Gabacho no me dio para tanto, pero pero sí eran de esas prácticas que ahora al ver la imagen me recuerda mucho eso, ¿no? Me hace pensar mucho esa práctica y que genuinamente cuando yo estaba haciendo esas prácticas me hacía conectar con gente de mucha sabiduría, ¿no? Que vivieron en mi linaje atrás y que me guiaron a esta enseñanza hasta el día de hoy, ¿no? Estar ahora con ustedes. Y nada, mi Neltilistli Temachtiani, de esa experiencia. Pasó Kamati Negnitsin. Gracias, hermanito. Le agradezco. Justamente es eso, hermanito, es recordar. Estos libros sagrados son guías. Es un recordatorio en el cual nosotros está todo vinculado. Solo permitirnos recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hacer esa conjugación de empoderamiento. Dicho de otra forma, el despertar de nuestra conciencia, ya está ahí la sabiduría. Inclusive hasta ya lo hemos practicado, sin saberlo, pero ya con este Amoshli, pues nos lo va confirmando, ¿no? Y como nos han enseñado de que siempre hay que ver dónde están las citas, bueno, porque justamente hay un hermanito que está haciendo una investigación, dice, y eso que tú me dices, que de la práctica y todo esto, ¿a dónde, a dónde puedo yo ir como hacer una cita bibliográfica? Yo, claro que sí. Digo aquí, Comictlantecutli. Pero, ¿qué texto copio? ¿Qué texto retomo? Hago la cita. Pues es esto. Sí, pero pues yo, ¿cómo lo voy a citar esto? Ahí al pie del texto, hacer una viñeta y poner la cita. Pues aquí está. Se me va a hacer muy difícil de hacer la cita. Sí, porque no es el mismo lenguaje ni la misma escritura, mi hermano. Esto es una escritura sagrada que mezcla, que están unidos la ciencia, la espiritualidad, la medicina, la energía y la historia sagrada de nuestros abuelos. Todo en uno, así es. ¿Y cómo puedo yo separar? Es que sigues pensando de manera, como dicen, occidental. Primero, dices, primero necesitas pensar como los abuelos y así podrás entender. Difícil tarea, sí, pero no imposible. ¿Sí? Bueno, hermanitos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana, terminando los cuecuellos. Y hay una propuesta que dicen los hermanitos, pues los domingos, compartir nuestro Neltilistli, porque pues ahorita solamente yo estoy hablando, pero a lo mejor un domingo, o vamos intercalando un domingo un cuecuello, un domingo compartir nuestro Neltilistli y aprendemos entre todos. ¿De acuerdo? Timoitas que mosla no kniwa, matimos ehuica. Timoitas que. Matimos Sokamati. Ehuican, Tasque, Sokamati no kniwa. Nainiguan. Dimos Un abrazo a Matas que. todos. Buenas noches.